Hola, ¿qué tal? Buen día. La presente actividad es un podcast correspondiente a la materia de procesos socioculturales, unidad 2, nombrada Procesos Sociales y la Cultura, de la licenciatura en Psicología de la Universidad Digital del Estado de México. Para esto tengo a mis compañeras Ariana Jactire Hernández Rodríguez, Jessica Montserrat Hernández Reyes y yo, Erika del Rocío González Ramírez. Y bueno, para poder entender este tema, primero hay que definir qué es un proceso social. Los procesos sociales son las pautas de conducta de la vida social que tenemos los seres humanos para establecer relaciones y formas de interacción generalizadas. Y bueno, también es importante comprender la diferencia entre sociabilidad y socialización. La sociabilidad es la tendencia humana natural a asociarse y relacionarse, y la socialización es el proceso mediante el cual el hombre se adhiere a la sociedad y adquiere una identidad cultural. Dentro de la socialización tenemos dos tipos principales, que es la socialización primaria y la socialización secundaria. Ariana, ¿nos puedes hablar un poquito más de esto, por favor? Claro que sí, la socialización primaria ocurre dentro de la niñez y este proceso se lleva a cabo dentro del núcleo familiar, en donde se aprenden creencias, gustos, se nos enseñan normas, nos hacen conocer valores y esto contribuye a que nosotros formemos nuestra identidad propia. La socialización secundaria, esta va de la niñez a nuestra edad adulta y en este momento el individuo empieza a interactuar con otros grupos, a relacionarse, por ejemplo, en la escuela, en el trabajo o en la misma comunidad. En esta etapa se forman nuevos criterios y experiencias propias y ajenas conforme a los grupos que vayan interactuando. Bueno, aparte de esto, algo importante son los procesos conjuntivos y disyuntivos que hay dentro de la socialización. Los procesos de la socialización son, como ya lo mencioné, son conjuntivos y disyuntivos. Los conjuntivos son aquellos que integran a la sociedad, como el amor y la justicia. Dentro de estos se encuentran la cooperación, la acomodación y la asimilación. También existen los disyuntivos, que son los que generan la separación de la sociedad, como el conflicto, la competición y la obstrucción. No sé si nos quieras regalar un poquito más de información de los procesos conjuntivos, por favor, Erika. Sí, claro, los procesos conjuntivos, como ya lo dijiste, son los que integran y son básicos para la supervivencia. Y bueno, el principal vendría siendo, en primer lugar, la cooperación. La cooperación se refiere cuando dos o más personas o grupos de personas actúan para obtener un objetivo común. Es esencial e indispensable para los grupos y las sociedades y puede, bueno, en la socialización primaria, pues es algo que se da de forma muy natural, ya que se sobreentiende que pues la familia entre sus miembros hay un apoyo, ¿no? Y sin embargo, en la socialización secundaria no es algo que se dé tan natural y se tiene que estimular e incentivar. Ese sería como que el más importante. Posteriormente también tenemos la acomodación, que es cuando dos o más personas o grupos de personas actúan para impedir, reducir o eliminar un conflicto. Superar este conflicto, bueno, el fin de esto es superar el conflicto, hacer ajustes y adaptaciones. Y a veces no es algo en lo cual todas las partes se puedan poner 100% de acuerdo, sino que a veces pues se aceptan esas condiciones y ese acomodo, ¿no? Y muchas veces pues también puede estar motivado u obligado por la ley. Y bueno, el tercero sería la asimilación, que es cuando dos o más personas o grupos de personas aceptan el comportamiento y las conductas de la otra parte. Esto suele ser muy común en sociedades en las cuales coexisten diversos grupos étnicos o culturas, en las que, bueno, tenemos los grupos étnicos, sus propios rasgos culturales que son diferentes unos de otros, y sin embargo se puede llegar a una como conciliación, y pues esto se le llama asimilación. Y bueno, referente a los procesos disyuntivos, Jessica, ¿nos puedes hablar un poco más acerca de eso? Sí, claro, bueno, pues los procesos disyuntivos, también llamados negativos, son los que las personas utilizan para tratar de impedir que otras personas logren su objetivo. Se suele utilizar el conflicto para excluir mutuamente, ya sea aniquilando o infundiendo miedo a una persona o a un grupo de ellas. Su forma más común es el conflicto armado y, pues, bueno, lo suele utilizar mucho la delincuencia. También está la obstrucción, que se considera una forma elegante y cortés del conflicto, ya que implica la hostilidad. Esto sin atacar directamente a la persona. Por ejemplo, es muy común en los partidos políticos, donde se atacan unos a otros pues, para llegar al poder.
Y bueno, y por último tenemos la competición, que es la que se esfuerza por lograr un mismo objetivo y aumenta si es escaso o de gran valor. Esto se puede ver, bueno, pues en los puestos de trabajo que son mayormente, bueno, más bien mayor remuneración económica, pues hay mucha competencia para ver quién es quien se queda con ese puesto. Ok, Ok, aparte gracias. de estos procesos, también influyen los valores. Los valores son guías de comportamiento para una convivencia armónica. Dos valores muy importantes son la igualdad y la equidad. En este momento nos vamos a guiar solamente en el aspecto de género. Para empezar debemos conocer qué es género. Género es un concepto que se hizo por la construcción social que nos define como hombres y mujeres. De manera biológica, lo que nos diferencia entre hombres y mujeres es nuestro sexo, que esto es a partir de nuestros órganos sexuales. También la tipificación sexual, perdón, nos asigna como masculino o femenino dependiendo de nuestra asignación o clasificación sexual. Pero esto es más como de la socialización o la cultura, dependiendo de la cultura se va a dar este concepto. No necesariamente lo que para nosotros es masculinidad, perdón, o feminidad va a ser lo mismo para otra cultura o en otro contexto cultural, ¿no? Un ejemplo de Ujú. esto son los colores, por ejemplo, el color rosa para las mujeres y el color azul para hombres. Aunque sabemos que pues no es del todo cierto que son asignaciones de colores que solamente las mujeres o los hombres pueden usar, pero sí es una referencia que tenemos. Y como ya lo comenté, esto va cambiando a lo largo del tiempo dependiendo del contexto y se van formando los roles de género. No sé si nos quieras hablar un poquito de eso, Jessica, porfis. Sí, sí, sí. Bueno, pues los roles de género son conductas estereotipadas por la cultura. Las expectativas son diferentes tanto para hombres como para mujeres, marcando una gran diferencia de cómo es que deben ser. Es por ejemplo, el clásico de que pues, los hombres no lloran, ¿no? O que las mujeres no pueden realizar trabajos pesados. Y también el cómo actuar, o sea, que cada persona tiene, más bien que la sociedad te dictamine qué es lo que tienes que hacer y qué está bien y qué está mal. Y bueno, ahorita recientemente lo hemos visto mucho en las generaciones que ya se involucran generalmente los hombres a la crianza o incluso se dedican más tiempo al hogar. Entonces, me parece que se ha roto un poquito esos estereotipos, vaya. Ok, bueno, y sí, efectivamente esto es muy motivado por una cuestión muy importante que es la perspectiva de género, que es el siguiente tema a tratar. Y bueno, la perspectiva de género, según la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, en su artículo 5, nos menciona que la perspectiva de género es la metodología y el mecanismo para identificar y cuestionar cuestiones como la discriminación, la desigualdad y la exclusión de la mujer. La perspectiva de género pretende promover la igualdad a través de la equidad. ¿A qué se refiere esto? Que pues hay que entender que hombres y mujeres no somos iguales. Sin embargo, debemos de tener acceso a las mismas oportunidades o dependiendo, ¿no? Lo que sea correspondiente para cada uno, pero que sea algo más enfocado a resultados, que nuestro trabajo sea igualmente valorado, que las oportunidades sean equitativas. Es a lo que va encaminada la equidad. Y bueno, pues se trata de crear acciones para poder motivar el cambio con referencia a la igualdad de género. Es algo que se tiene que ir construyendo en el día a día. Y bueno, hay ciertas cosas que se tienen en cuenta y mitos o errores que se han podido detectar a través de la implementación de esta nueva perspectiva de género. Y el primero de ellos podríamos decir que pues es entender que no es una moda ni una pues sí, algo nada más que está surgiendo de la nada, sino que tiene que ser una nueva visión, una nueva perspectiva de cómo ver las cosas, que es algo a lo que todos deberíamos de estar obligados y tendremos que tener ya bastante consciente toda esta ideología, ¿no? Hay que entender también que pues muchas de estas diferencias que se tratan de justificar por la parte biológica, pues son realmente cuestiones que han sido un constructo social, ya que realmente, pues aunque biológicamente sí somos diferentes, pues no hay algo real que nos impida ejercer ciertos papeles, actividades, o roles, ¿no? Pues sí es meramente una construcción social. Otra de las cuestiones que se ha detectado es que se tiene como que por default que lo masculino es lo estándar. Y pues realmente no se trata de eso, no se trata de adaptar el mundo de hombres para que las mujeres podamos participar, sino pues entender que el mundo es de hombres y mujeres. También pues hay que resignificar en cierta manera nuestras prácticas y pues crear relaciones igualitarias.
Y bueno, las pautas a considerar en cuanto a perspectiva de género, pues es que se tenga una igualdad en valor, que se valore de igual manera el trabajo de la mujer y del hombre. También hay que buscar la participación política igualitaria, que tengamos representación en el Congreso, en las leyes, ¿no? Y que las leyes también vayan enfocadas, pues, para proteger a la mujer en los ámbitos en los que pueden ser vulnerables. Y bueno, también pues buscar la equidad en cuanto a derechos y oportunidades. Y esto pues es importante practicarlo desde la familia, en la escuela y en el trabajo. Y bueno, también hay que entender que pues género y sexo biológico no es lo mismo, son dos cuestiones completamente distintas. Que también el hecho de mujer no es lo mismo que género. Y pues también muchas veces creo que se tiene miedo y se piensa que el empoderamiento femenino va a hacer que las mujeres dominen el mundo y realmente no se trata de esto, no es ponernos al igual de por ejemplo, cuestiones machistas o patriarcales, sino realmente pues que las cosas sean equitativas. Y también entender que pues esto no es una amenaza hacia el concepto de familia, porque es el temor de muchas personas o de muchas sociedades. Y bueno, pues para cerrar yo nada más quisiera invitar a todos, a nosotras mismas y al público en general, a que se cuestione de qué manera siguen perpetuando pues estos roles, ¿no? Y estos prejuicios. Y bueno, pues yo creo que eso sería todo. Les agradezco mucho a mis compañeras y también al público que nos está viendo y pues nada, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.